Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Ya estoy viendo, hay algunos comentarios de Chile, de Córdoba, de San Juan, de Jujuy. Bien, bueno, se agradece la presencia de todos. Bueno, hoy nos trae a cuenta un poquito de lo que es la continuación de los entrenamientos de la línea de SMB, de TP-Link, a lo que vamos a llamar Jetstream. Así que vamos a empezar para que no se nos haga tarde. Vamos a ver cómo podemos acomodarlo. El día de hoy, bueno, obviamente voy a empezar con un muy breve institucional de dos slides como para que sepan qué es lo que les está hablando. Pero a medida que vayamos viendo la presentación, a diferencia de otras vueltas para los que ya estuvieron, les voy a pedir que a medida que vayamos viendo algunos temas, este tema es mucho más para trabajarlo desde el laboratorio. Como no estamos en un laboratorio y si esperamos a las preguntas que se sucedan todas al final del entrenamiento, como solemos hacer, hay muchas cosas que vamos a perder el hilo. Entonces, yo no puedo ver las preguntas que ustedes están haciendo a nivel escrito, pero sí les pido que en algún momento que tengan alguna duda puntual, algo que no se entienda claramente, levanten la mano a ver si lo podemos repetir el tema, ¿no? Pero si no, vamos a tratar de seguir hasta el final a ver cómo podemos llegar a verlo, ya que muchas cosas por ahí se vayan respondiendo a lo largo del entrenamiento. Bueno, desde ya agradecerles a todos los que están presentes. Vamos a ver que salga lo mejor posible y vamos a seguir con esto un poquito más adelante. Bueno, a ver, TP-Link. Me toca representar a TP-Link. TP-Link es una gran empresa que tiene más de 20 años en el mercado. O sea, muchos conocemos a TP-Link desde el lado nada más que del router hogareño. Justamente estoy haciendo un poco este trabajo fino ahora, ¿no? Para poderle mostrar toda la línea de productos empresariales que tiene TP-Link. El día de hoy nos trae todo lo que es la parte de switching. Eh, pero el punto que quería que tomen en cuenta es que no es una empresita así nomás sencilla. TP-Link está desde el año 96. A partir del año 2009-2010 empezó a salir al mercado internacional. El mercado, o sea, antes solamente operaba dentro de lo que es el mercado asiático, ¿no? Eh, Así que realmente a partir del 2010, ¿no? Es donde empieza a salir al mercado, y desde entonces, fíjense que hay un ente, una consultora internacional, IDC, que desde el 2012 nos elige como la número uno en distribución de wireless LAN. En realidad, ya tenemos 9 años consecutivos ininterrumpidos, pero este informe todavía está dando cuentas de lo que es 2019. Con lo cual, realmente es una gran empresa la que tienen atrás de ese logo. Mm, para darles cuentas, tenemos fábricas propias, tenemos 5 fábricas de producción, todas en China. Tienen más de 500.000 metros cuadrados, con sí, más de 150 líneas de producción automática. Generan más de 180 millones de unidades al año. Realmente es una planta que está prácticamente automatizada. Eso es lo que nos permite que en este tiempo de pandemia podamos seguir trabajando. Y una de las pequeñas cosas que puedo decir que creo que nos hizo ir creciendo exponencialmente en todo este tiempo es, más allá de que Tepelín no tenga eh, mucho marketing, ¿no? Fue el boca en boca, y el boca en boca se fue dando gracias a que Tepelín reinvierte un 8% de todos sus ingresos anuales en lo que es investigación y desarrollo. Actualmente cuenta, además de las 5 plantas, con institutos de investigación y desarrollo, 3 en China y uno en Estados Unidos. Entonces, bueno, particularmente esas son las cosas que van haciendo y que nos van posicionando en estos últimos 20 años como uno de los tantos líderes del mercado de networking. Eh, Así que, más allá de todos esos routers que conocen, sepan que tenemos 5 ramas institucionales, empresariales, ¿no? De muy gran porte. La línea OMADA o Wi-Fi unificado, que de hecho es la que estamos viendo todos los días martes a las 4 de la tarde. Jetstream, que es la línea de switches empresariales que estamos viendo el día de hoy. Vimos el jueves pasado todo lo que es la introducción de switches. Hoy vamos a ver algunas configuraciones de VLANs. Una gama de service provider que tenemos todos equipos preconfigurados, OLT, JPON y demás.
una gama de routers, tanto sea balanceadores de carga como VPN, y la línea de Wi-Fi para exteriores, o sea, antenas punto a punto, punto multipunto, que se conoce como faros. Lo que nos trae en cuenta el día de hoy es la línea de switches. Bueno, de switches podemos llegar a hablar mucho tiempo, pero sabemos que los switches tienen muchísimo tiempo en el mercado, con lo cual están pasando a ser un commodity, ¿no? Cuando yo digo un commodity, es como muchas otras tecnologías o cosas que empiezan a pasar, pasan a un segundo plano. No significa que sean menos importantes, pero se toman en cuenta como que ya es una cosa natural, ya lo descartan como un ítem importante o algo por el estilo, y le prestan más atención a lo tangible, a lo que se ve todo el tiempo. Caso, el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Es mucho más importante la conectividad Wi-Fi que un switch. O la gente le presta más atención o toma más en cuenta qué Wi-Fi tienen antes que switch tienen. Pero todo ese Wi-Fi, todos esos access point o routers, lo que quieras poner, todos van cableados. Entonces, más allá de que TP-Link sea una empresa que está número uno en lo que es el desarrollo de wireless LAN, no podemos olvidarnos de que inicialmente en el 96 empezó vendiendo cables, y los cables necesitan un switch para conectarse, y viceversa. Todo lo que es redes está basado sobre lo que es un tendido físico, y ese tendido físico lo siguen dando los switches. Entonces, no hay que desmerecerlos, hay que entender que es un producto que tiene características muy específicas y que tienen que ser ampliamente conocidos y saber cuál elegir o cómo manejarlo para dar un gran fruto o buen rédito a esos servicios que tenemos arriba de estos switches, ya sean servidores, ya sean access point, ya sean las mismas computadoras, o sea lo que sea que estemos usando, ¿no? Sabemos que estos equipos lo tienen que poder soportar. Entonces, TP-Link, como algunos de ustedes saben o habrán visto en algunos videos anteriores, tiene diferentes gamas de switches. Eh, Conocemos los switches que son sin administración, son los famosos plug and play que tenemos, ¿no? Después tenemos una pequeña línea que va entre los que de administración web y los que no tienen administración, que te permite configurar VLAN, justamente es el punto que vamos a ver el día de hoy, pero lo vamos a atacar en los switches de mayor porte. No es por desmerecerlo ni nada, pero la realidad es que en los equipos que tienen mucho más valor agregado de la mano técnica, ¿no? Son los switches Smart o los Management. Entonces, los switches Smart y los Management, básicamente tenemos que entender que los Smart son equipos que se configuran 100% a nivel navegador o a nivel gráfico, una solución muy práctica, son claramente de los que más se venden porque son los equipos casi, o sea, tienen funcionalidades muy, muy grandes, ¿no? Y son los equipos que se pueden ir administrando a nivel gráfico y son relativamente sencillos. O sea, los equipos que se conocen como full administrables son los equipos que son los tope de gama para cualquier marca y son los que compiten marca a marca, ¿no? O sea, con este tipo de switches nosotros nos podemos comparar con algunos switches de Cisco, de Ruckus, de Aruba, de Juniper, de lo que quieras. Básicamente estos son los switches que van comparándonos en el mercado. Adicionalmente tenemos dentro de estos tipos de switches que dijimos, ¿no? Administrables, nosotros hoy vamos a hablar solamente de las características que tienen los Smart y los Management. En realidad, hoy vamos a orientarnos a la línea 2600 para que vean las características. La línea 2600 es uno de los productos top hace muchísimos años. Si bien 2600 se llama recién desde el año pasado, anteriormente se llamaba 3424. Podía ser PESIR, APOE o no, pero el 3424 es el producto por excelencia elegido por la mayoría de los técnicos, ¿no? Es un producto que siempre está en stock, es un producto que funciona en diría, 90% de las redes, es como el caballito de batalla, ¿no? Para todos los técnicos que están en la calle. Así que ese es el que vamos a hablar. Pero sepan que tenemos equipos de la línea 500, o sea, ya sea 1000 y 2000, está la diferencia entre los que son web y los que son administrables. Entonces, tenemos 1500 o 2500, aquellos equipos que son solamente capa 2. Equipos 2600, que son los que vamos a ver nosotros hoy, 2600 y 2600, son los que son full layer 2, pero le agregan lo que es ruteo estático, ¿no?
lo que me permite es agregar un direccionamiento IP y hacer que esas comunicaciones, el famoso inter-VLAN routing, que también vamos a ver el día de hoy. Bueno, después la línea 700, ya sea 1700 o 2700, es la que nos ofrece puertos stacking en 10 gigabit. De esa línea vamos a hablar en detalle la semana que viene. Realmente es una solución muy, muy apta y principalmente se está usando muchísimo en lo que es integración con eh, redes de mucho mayor porte, donde estamos hablando de switches de core de varias decenas de puertos de 10 gigabit. Entonces estamos hablando de que se están integrando como switches de borde, ¿no? O sea, switches para el acceso, perdón, de acceso o borde es lo mismo, para el usuario final, pero en redes de mucha mayor escala. Sabemos que TP-Link se está orientando a lo que es más masivo o a lo que es el, el acceso de los usuarios, entonces no tiene switches de core de gran porte. Los switches de core para nosotros son los 3700, ¿no? El switch Layer 3 Full, que incluye ya RIP, OSPF, BGP, BRRP, tenemos un montón de funcionalidades dentro de la suite de capa 3 que provee el equipo, pero estamos hablando de que es un equipo apto para instalaciones de unos 200, 300 usuarios, no mucho más que eso, ¿no? Cuando tenemos redes mucho más grandes, hablamos de una escala jerárquica donde nosotros podríamos ser un gran complemento en la parte de borde o de acceso, justamente para poder bajar los costos operativos de ese tipo de red, ¿no? Entonces, bueno, estas presentaciones siempre van a estar compartidas con ustedes y les dejo una tablita que les puede llegar a servir para poder elegir rápidamente el tipo de switch que necesitan usar, donde tenemos los sin administración, pueden elegir entre Fast Ethernet o Gigabit, eso es solamente el tipo de puerto que van a manejar. Y después, donde más tienen trabajo, ¿no? Para poder elegir el switch más adecuado, están entre los que son Smart, líneas 1500, 1600 y 1700, y lo mismo en la línea de switches administrados, capa 2, capa 3, capa 2 Plus. Bueno, son todo este tipo de soluciones que podemos ver. Eh, hoy, hoy vamos a orientarnos, en realidad todo este tipo de charla va a estar dada en base a qué podemos hacer con estos switches, ¿no? Porque la semana pasada estuvimos hablando bien en detalle de todo el portfolio de productos, hay muchísimos equipos para trabajar y demás, pero eh, claramente quiero que sepan que la mayoría de las instalaciones que yo he visto en el mercado están usando equipos del tipo, como les digo, 2600 o el 3424, pero no son muchos los que han implementado segmentación en ese switch. Entonces, por eso quería entrar en detalle y empezar a hablar un poquito de qué son las VLANs, ¿no? Claro, todo el mundo habla de VLAN, todo el mundo lo conoce y demás, pero ¿qué ventajas me da o por qué no las estoy usando? ¿Me sirven o no me sirven? Claramente estamos hablando de que esto es un mercado más enterprise, más corporativo, más pyme, como le quieran decir. Lo que es VLAN no es tan usado en una casa, por eso estamos hablando ya con conceptos un poquito más de detalle, un poco más técnicos. Esperamos que esta charla sea lo más amena posible para la mayoría de ustedes, pero en algunos casos, cuando encuentren que hay términos que son un poquito más técnicos, entiendan que estamos tratando de hacerla para el público donde orienta lo que es VLAN. Bueno, VLAN 802.1q, particularmente lo que está hablando es segmentación. VLAN se llama, o sea, su nombre indica es una red virtual de área local. El área local es justamente lo que tenemos nosotros. Un switch es una evolución de un hub y básicamente todo lo que yo enchufo ahí, ¿no? Me está generando una red. Veámoslo como un triple, ¿no? Eso, en esas condiciones significa que todos los equipos que yo voy a conectar ahí, en capa 2, se puede decir a nivel conectividad, le voy a dar una conectividad y automáticamente van a estar en red. Claro, ya hace rato estamos hablando que las redes son casi en su totalidad redes IP. Quedan muy pocos protocolos que todavía se usan, si bien han pasado los tiempos y había muchos más. Hoy en día estamos más casi cautivos de lo que es TCP/IP, salvo algunas que otras redes de control de acceso, BACnet o demás. Pero TCP/IP es la red que, le diría, copó el mercado y está casi en su totalidad.
Entonces, cuando yo le digo, bueno, todos enchufamos un cablecito en un switch y estamos en red, no estoy siendo totalmente cierto, ya que consideramos la red desde el momento que cada una tiene una dirección IP y puede comunicarse entre otros. Pero bueno, eso entramos más en detalle, estamos hablando todavía de capa 2. Las VLAN sí lo que me hace es segmentar a nivel físico todas esas computadoras. Bueno, vamos a obviar el caso de las direcciones IP, vamos a considerar que todas esas, que los rangos sean correctos y que puedo llegar de una y la otra, o que estamos usando un protocolo eh, tipo IPX o algo fuera que yo podría directamente hacer un browser o NetBIOS o algo por el estilo. Entonces, no tomemos en cuenta eso, vamos a tomar solamente la parte de capa 2. Si yo agarro un dibujo como ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, en, acá a mi izquierda, ¿no? Vamos a empezar a que tenemos todos los equipos que yo conecto a un switch, automáticamente pueden tener conectividad. Ahora, ¿qué pasa si yo segmento, ¿no? O pongo un switch en una VLAN y otro switch en otra VLAN, ¿no? O sea, automáticamente todos los que están en un switch o en la VLAN 1, como están viendo en el dibujo de la derecha, perdón, del dibujo de la derecha, el dibujo de la izquierda, vamos a ser más claros. Esos tres equipos están indicando que trabajan sobre la VLAN 1. Y el switch de la derecha, ¿no? Indica que están esas dos computadoras trabajando en la VLAN 2. Rápidamente uno dice, sí, están todos los cables conectados, pueden dar, pero no. Lógicamente, los equipos están totalmente separados, totalmente aislados. Entonces, ni el switch 1 tiene comunicación con el switch 2, ni las computadoras del switch 1 tienen comunicación con el switch 2. ¿Qué pasa? A ver, ustedes dicen, sí, yo tengo que poner dos switches. No, no, mentira. O sea, dentro de un único switch, yo puedo asignarle a cada puerto ser parte de una VLAN o ser parte de otra VLAN. Entonces, yo lo que termino haciendo es segmentando dentro de mi mismo switch tanta cantidad de VLAN como vaya necesitando, de acuerdo al estilo y diagramación de la red que vamos a tener, ¿no? Entonces, el switch me permite segmentarlo de acuerdo a mis necesidades. Ese es el concepto de las VLAN. Ahora, vamos a empezar también para qué se hicieron las VLAN. Acá sí hablamos de algunas ventajas. Vamos a seguirlo, así podemos empezar a debatir después. Mejora la seguridad de la red. Claro, o sea, esto lo que me está diciendo es, cuando dicen mejora la seguridad, es un concepto más personal, ¿no? Pero todo lo que es seguridad informática salió de lo que eran las redes, de los segmentos de redes anteriormente, y seguridad informática lo que empezó a hacer es separar todo, bloquear. Entonces, puntualmente lo que te dicen es, si yo quiero asegurar mi red, ¿no? Voy a bloquear o aislar diferentes segmentos. Por eso dice que mejora la seguridad de la red. Obviamente restringe las tormentas de broadcast. ¿Por qué? Porque las tormentas de broadcast trabajan dentro del mismo dominio, ¿no? Y los dominios se separan por las redes. Anteriormente eran directamente, decíamos que el router separaba las redes. ¿Pero por qué? Porque todos los switches tenían una única red. Ahora, si yo tengo dentro de un switch diferentes redes, ¿no? Diferentes VLANs, voy a poder trabajar con tormentas de broadcast en cada segmento de VLAN. Con lo cual, un segmento de VLAN que tenga una tormenta de broadcast o grandes colisiones de tormenta de broadcast en esa VLAN no estaría afectando al resto de las VLANs. Y facilita la gestión. Bueno, acá obviamente que facilita la gestión. Pasa que tenemos que saber manejarlo. A las personas que no saben manejar VLANs, en realidad no se lo facilita, le está generando un conflicto. Eso es lo que a veces algunos usuarios me dicen, no, pero a mí esto me lo hace más complicado. Claro, sí, es verdad, hace más complicado porque te genera más trabajo, pero te facilita después el día que vos tengas un problema, porque está cada uno segmentado en cada sección diferente de tu switch. Por ejemplo, claramente, las VLANs empezaron a aparecer, creería que uno de los primeros usos que se le dio a lo que es una segmentación por VLAN, operativos y prácticos, fuera de lo que es el networking, fue telefonía IP, ¿no? Telefonía IP empezó a generar este segmento de separar las redes, ¿no? Porque antes directamente iban por diferentes cables, ahora como se unieron en el mismo cable, las quisieron separar para poderlas controlar. Después pasó con lo que era, no sé, control de acceso, videovigilancia. Hoy por hoy,
absolutamente todas las redes están convergiendo, son redes convergentes. Significan que todos los servicios están pudiendo pasar por nuestra misma red Ethernet. Entonces, por eso empezamos a utilizar la segmentación por VLAN. Entonces van a ver claramente que hay diferentes departamentos o diferentes aplicaciones que tienen diferentes VLANs. Por ejemplo, a ver, una clásica aplicación que estamos mostrando en este ejemplo, vamos a ir, siempre lo vamos a ir trabajando de a poquito para que lo podamos ir viendo. Tenemos una empresa, un switch capa 2, ¿no? Donde tenemos un departamento, el departamento A podría ser, no sé, contabilidad, y el departamento B, que podría ser, no sé, atención al usuario. Entonces, todo el departamento A, que era finanzas, tenía, no sé, el manejo de la base de datos, de los sueldos y demás de los usuarios, que obviamente saben que nadie nunca nos deja saber el sueldo de los demás. Entonces, tienen toda la información guardada en un servidor. Entonces, ¿cómo hacer para que todos los usuarios finales no puedan acceder? Particularmente, una opción es, como estamos marcados acá, con VLAN lo podemos hacer fácilmente. Nosotros ingresamos a todos los usuarios, ¿no?, del departamento A en la VLAN número 10, al igual que al servidor, y a todos los demás usuarios los dejamos en la VLAN 20. Entonces, de esa manera, todos los usuarios de la VLAN 20 no van a poder acceder al servidor, pero como los usuarios de la VLAN 10 están dentro de la misma VLAN, pueden acceder fácilmente a ese servidor. Bueno, esto es lo mismo que estamos hablando cuando decimos, bueno, la telefonía va por una VLAN y no molesta a las redes de datos o demás. La parte de videovigilancia va por una VLAN y no interfiere ni con telefonía, ni con usuarios, ni nada. Y así sucesivamente. Todos los servicios pueden trabajar por una VLAN específica e individual y no tener comunicación entre ellos, ¿no? Bueno, también existe la necesidad a veces, ¿no?, de tener algunos equipos o diferentes VLAN que interactúen entre sí. Ahí empezamos a trabajar con lo que es inter-VLAN routing, ¿no? O lo que es también conocido como la capa 3. ¿Por qué? Porque todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, estamos hablando solamente de 802.1q, que es VLAN, que es capa 2, o sea, un switch capa 2 común y corriente, alcanzaba y sobraba para hacer todas estas funciones. Ese es el motivo por el cual hoy elegimos el 2600, que como dijimos, la línea 600, ya sea en 1600 o en 2600, nos permite lo que es el ruteo estático, ¿no? O lo que se podría decir capa 2 Plus, ¿no? En realidad creo que dentro de las especificaciones, TP-Link le dice capa 2 Plus. Hay otras marcas que le dicen Layer 3 Lite, ¿no? O L3 Lite. Bueno, básicamente, ustedes para que sepan todos los switches, yo no tendría que decirles esto, ¿no? Pero todas las cosas que yo les estoy explicando ahora, habla sobre la línea Jetstream de switches de TP-Link o de cualquier otra marca. O sea que tómenlo, apréndanlo y sáquenle provecho. Eh, pero bueno, volvemos al tema. Lo que es inter-VLAN routing, muchas veces yo tengo varias redes, varias VLANs dentro de mi red, pero necesito que algunas VLANs se vean entre ellos, ya sea porque comparten información, ya sea porque la segmenté por algún, no sé, por pisos, por requerimientos, de lo que sea, pero necesito que haya usuarios que se conecten. Entonces existe lo que es inter-VLAN routing. Si yo uso un switch layer 3, puedo hacerlo directamente en el switch. Si no, tengo que subir hasta mi router. El router es el único que puede manejar más de una red y tengo que generar una tabla de ruteo en el router para que vuelva a mi red local. Pero bueno, yo si tengo un switch de capa 3 o un switch layer 2 Plus, puedo generar interfaces virtuales, ¿no?, o interfaces IP en cada VLAN, que es exactamente lo mismo que una virtual, para que ese mismo equipo genere la comunicación entre uno y el otro. Vamos a parar un minutito. Tenemos a José Muñoz que estaba levantando la mano. Quiero ver si podemos ayudarlo en este momento. A ver, por favor, José. Uy, ya se fue José. Bueno, listo. No sé qué quería preguntar José. Así que bueno, si se acuerda qué quería preguntar, volveremos al tema. Bueno, volviendo al tema, estamos diciendo que en caso de que con los switches capa 2 Plus o los switches capa 3,
nosotros podemos generar lo que es la comunicación entre las VLANs directamente en el router, perdón, directamente en el switch, sin tener que ir hasta nuestro router. ¿Por qué? Porque puedo generar una conectividad virtual o lógica entre cada una de estas subredes. Bueno, entonces básicamente podemos ver el ejemplo de la izquierda, donde yo tengo un switch layer 2, tengo una computadora conectada en la VLAN 20 y otra computadora conectada en la VLAN, perdón, una computadora en la VLAN 10 y otra en la VLAN 20. Básicamente es lo mismo. ¿Cómo me va a aislar totalmente una computadora a la otra sin posibilidad de que haya comunicación? Para que esto funcione, tendría que agarrar y mandarlo a un router que haga el ruteo de una red a la otra y volver a la otra computadora. Bueno, en la opción de la derecha, yo tengo un switch que es capa 3, ¿no? En los que son Layer 2 Plus también podría hacerlo. Básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es en cada VLAN, o mejor dicho, al switch le voy a generar diferentes subinterfaces, ¿no? Que correspondan, o sea, al mismo segmento de red que voy a tener en cada VLAN. Por eso estamos hablando ya de capa 3, estamos hablando de direccionamiento IP. Entonces, le digo que el switch tiene una red perteneciente a la red de la VLAN 10. En el caso de la PC, sabíamos que teníamos la 10, 0, 10, 10, ¿no? Con máscara 255, 255, 255, 0. Entonces, al switch le vamos a poner una subinterfaz del mismo segmento. En este caso vamos a usar como si fuera un default gateway, vamos a ponerle 10.0.10.1 con máscara 255, 255, 255, 0. De la misma manera, teníamos la PC 2 en la VLAN 20, con una dirección IP de la 10.0.20.20, ¿no? Máscara 24, o sea, también 255. Y entonces vamos a generar ese default gateway en nuestro switch layer 3 o layer 2 Plus con la IP la 10.0.21, ¿no? De esta manera, nuestro switch tiene como quien diría, un pie en cada una de las VLAN y él mismo propiamente tiene una dirección IP para cada una de las redes. Básicamente eso me genera una conectividad directa, porque ustedes saben que los switches inicialmente trabajan sobre lo que es una tabla de MAC-address. Si conoce dónde está la MAC-address, direcciona el tráfico hacia ese lugar. ¿Qué pasa? Como la MAC-address no pertenecía al mismo dominio de broadcast, no la va a conocer, pero sí lo va a conocer, en este caso, la tabla de IP. Entonces, por tabla de IP le va a decir que su próximo hop es tal dirección IP, que es el mismo, y va a poder conectar la otra PC. Esto parece un trabalengua, pero no es tan difícil, con lo cual, con muy poquito que conozcan cada uno, van a entender que esta comunicación es bastante sencilla, es más difícil explicarlo a veces que hacerlo. Bueno, vamos a seguir adelante. Bueno. Dentro de lo que era Inter-VLAN Routing, después también existe lo que es el ruteo estático. Yo con el ruteo estático, ¿no? En este caso estábamos hablando de que todas las comunicaciones estaban dentro del mismo switch. Entonces, tan sencillo como agarrar y poner una dirección IP, automáticamente el equipo ya lo conocía. Bueno, ¿qué pasa cuando esa comunicación está en otro puerto o en otro equipo? ¿No? Mejor dicho, en otro equipo. Yo acá, fíjate que el ejemplo lo que está tratando de hacer es cómo hacer para llegar desde la PC1 a la PC3, que están en diferentes redes. Acá ya estamos hablando de redes, independientemente, podrían ser diferentes VLANs, ¿no? Fíjate que tenemos la red 10, la red 20 y la red 30, ¿no? O sea, esto podría ser prácticamente que fueran dos switches diferentes y que algunos tengan acceso a uno y otros no. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar con el NetHop o próximo salto. Entonces, acá lo que le estamos diciendo es, si yo desde la red 1, o perdón, desde la PC1 con red 10, quiero llegar a la PC3, yo no conozco cómo es el camino hasta la PC3, pero sí conozco cuál es mi default gateway o mi próximo salto. Yo todo mi tráfico lo voy a mandar a mi dirección local. Entonces lo voy a mandar a mi router o a mi default gateway, y mi default gateway tiene diferentes tablas. En este caso, con la tabla de ruteo, él lo único que sabe es que tiene que mandarlo a su próximo hop, ¿no? Pero el próximo hop sí ya conoce esa dirección. Entonces automáticamente me va a generar una tabla de ruteo
de que cuando yo quiera llegar a la red 10, tengo que mandarlo por esa Ethernet número 1, que es la que estoy teniendo, conociendo la otra red. Entonces, ya automáticamente estoy dando ese ruteo específico para donde tengo que llegar. Entonces, acá es donde empieza a trabajar con lo que es la tabla de ruteo. Ahora vamos a ver más en detalle, ¿no? Para que ustedes puedan verlo todo esto en vivo y en directo. En realidad no va a ser en vivo y en directo porque no tengo un equipo para mostrarles, pero estamos las imágenes lo más parecidas posible. Esto antes de la pandemia estaba pensado que lo pudiéramos hacer con un equipo físico en laboratorio, pero ahora el equipo yo lo tengo por VPN y si me conecto a la VPN nos perdemos nosotros. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo de una manera distinta. Bueno, a ver, escenarios de aplicación de todo lo que son segmentos de red o VLANs. Hoy en día yo les diría que lo podemos aplicar en todo, en absolutamente todas las empresas. Pero hay muchas que lo requieren sí o sí. Por ejemplo, cuando yo tengo una empresa cuanto más jerárquica en su estructura de red, a lo que es el diseño vamos a hablar no la próxima semana, sino la otra. ¿No? Vamos a trabajar sobre diferentes topologías de red, ¿no? Pero a mi nivel que vayamos creciendo en la jerarquía de las redes, eh, es bueno segmentarlas. ¿Por qué? Porque el troubleshooting, las tormentas de broadcast y demás generan grandes conflictos. Entonces, hoy vamos a armar, por ejemplo, o vamos a tratar de trabajar para que ustedes aprendan cómo un ejemplo lo más práctico posible de una empresa que tuviera 3 segmentos. Esto es un ejemplo muy posible de encontrar en cualquier pyme de 20, 30 usuarios, no mucho más que eso, donde tenemos un área de marketing, imagínense, 2 personas, no hablemos mucho más, un par de personas de finanzas y un par de personas libres de staff, lo que es el personal normal. Bueno, esto lo vamos a representar con un switch, como dijimos, el T2600G, 28 en este caso es el MPS, este es un switch PoE, pero tranquilamente no podría no ser PoE porque en este caso no estamos utilizando esas funcionalidades, pero o sea, de esto me permite después poner cualquier access point o cualquier cosa y entonces ya estamos dando las mismas funcionalidades. Pero sepan que el 2600 común es exactamente igual, eh, y bueno, en realidad toda la línea 2600 va a ser exactamente igual, ¿no? Puede cambiar algunas imágenes en las versiones más viejas. Ustedes saben que TP-Link tuvo un rebranding grande hace 2 años donde cambió su logo. Bueno, y dentro del logo cambiaron mucho look and feel de los GUI. Pero bueno, como para que tengan una idea, esto es lo que vamos a ir haciendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una pequeña segmentación, ¿no? De nuestra red, de nuestra empresa, ¿no? Nuestra empresa virtual, vamos a decir. Vamos a crear una red para marketing, una red para finanzas y una red para personal. En este caso vamos a decir que la red 10, o sea, 172.16.10 es para marketing, la red 20, 172.16.20 es para finanzas, y la red, bueno, está mal, es 30, o sea, disculpen el error, ya lo vamos a arreglar para la próxima. La red 30, 172.16.30 es para el personal. Bueno, todo esto embebido lógicamente, en un único switch 2600 de TP-Link, trabajando con VLANs, ¿no? Entonces vamos a tener una cosa que no hablamos, la VLAN 1 vamos a usar para management, ¿no? Esto es una buena práctica, lo van a encontrar en absolutamente todos los manuales y van a encontrar que la mayoría de los técnicos no lo hacen. ¿Por qué? Porque tampoco suelen hacer VLANs. Y si hacen VLAN, dejan la 1 para una cosa y usan otra para todo el resto. Entonces, ya que ahora están aprendiendo, yo les voy a decir cuál es la buena práctica. La buena práctica es que la VLAN 1 siempre la dejan de administración y generen VLAN nuevas para todo lo que es la parte funcional de las redes, ¿no? Administración se llama gestionar el equipo, ¿no? O sea, entonces, bueno, vamos a mantener la VLAN 1 como gestión. De hecho, tiene un rango de red totalmente diferente. Fíjense que en este caso es 192.168. Y las otras redes, como dijimos, vamos a armar marketing en la VLAN 2 con una red 172.16.10.0. Vamos a armar finanzas con la VLAN 3 en la red 172.16.20. Y personal en la VLAN 4 con la red 172.16.30. Bueno,
A esto, obviamente, después tendríamos un router y demás, pero nosotros hoy vamos a enfocarnos solo en la parte del switch, ¿no? Eh, Así que vamos a empezar un poquito cómo deberíamos hacer esta configuración. ¿Estamos de acuerdo que esta es una configuración clara y sencilla que podría darse en cualquier oficina? Bueno, pues vamos a tratar de hacer este tipo de configuración para que ustedes lo entiendan. Acá en el esquema más completo, fíjense que tienen un router, ¿no? Y ese router la conectividad a Internet. Hoy no vamos a hablar puntualmente de la que es la conectividad del router, eh, pero es, es bastante sencillo. Después seguramente vamos a generar también seminarios donde hablemos de toda la parte de ruteo. Bueno, ya conocimos el escenario, ¿no? Sabemos que vamos a generar estas subredes o estas VLANs y le vamos a dar un direccionamiento IP. Como les dije, vamos a usar el switch 2628, bueno, MPS, en realidad acá figura el 28TS, pero es exactamente el mismo look and feel. Voy a tener que arreglar un poquito esos slides para que sean un poco más congruentes. Bueno, paso 1. Vamos a empezar a trabajar sobre nuestro switch. Tenemos que acceder. Acá yo obvié de alguna manera cómo conectarnos en el equipo. Estamos entrando en un switch que es administrable, full, pero vamos a mostrar los dos modos de acceso, los dos modos de configuración. En realidad no estoy mostrando el modo de acceso. Para acceder al equipo, básicamente entramos en la dirección IP que aparece en la etiqueta de abajo del equipo, suelen ser 192.168.0.1, y suele ser admin, el usuario y la contraseña. Ingresamos en cualquier browser y lo primero que vamos a hacer es modificar las características de nuestra VLAN 1, ¿no? Acá, si naturalmente era 192.168.0.1, acá le estamos poniendo la 0.126. Esto es solamente un ejemplo. Acuérdense que ustedes ahora están viendo una receta, es un modo de hacer las cosas, pero no es la única manera ni es la única dirección, ni es la única forma. Entonces, lo que yo quiero que entiendan el cómo, más que justamente cómo son los números o algo por el estilo. Bueno, estamos modificando la VLAN 1, ¿no? Porque si tuviera más switches, todos van a estar en la 01. Entramos al switch, vamos a la solapa donde dice Layer 3 Features, o características Layer 3, a la opción de interfaz y editamos la que viene local, la que viene de VLAN 1. La editamos y cambiamos la dirección IP de la .1 a la que nosotros quisiéramos. En este caso 126. Fíjense que de hecho yo en la línea de comando les puse otra dirección IP, porque era justo lo que yo estaba cargando. Pero bueno, lo que tengo que hacer es cambiar la dirección IP. En CLI o Command Line Interface, ustedes ingresan por un telnet, por un SSH o por una puerta de consola. Una puerta de consola básicamente es un cable serial RC232-435 que van a conectar a su puerto serial. Ya no tienen seriales, entonces usan un USB con un adaptador o inclusive muchos switches ahora ya vienen directamente con un micro USB. Se conectan al equipo y automáticamente les da también una ventana de terminal donde les piden el logueo. Bueno, el comando para ingresar primero es login, ponen su contraseña, después tienen que entrar en el modo enable y el modo configuración. Una vez que están ahí, usan estos comandos. Realmente yo les quiero mostrar cómo son los comandos para que ustedes conozcan. La mayoría de los usuarios ya no están usando línea de comando, pero todos los técnicos que hemos aprendido alguna vez con el padre de los entrenamientos de networking que fue Cisco, o sigue siendo, ¿no? Quiero ser claro, conocemos las líneas de comando, nos es práctico trabajar, y de hecho cuando ustedes tengan un problema y necesitemos hacer un troubleshooting, yo seguramente les voy a decir que me pasen la línea de comando, porque hay página por página de los menús de web, es muy difícil encontrar los errores. Entonces, por línea de comando es realmente fácil. Entonces, veamos que los comandos son muy similares, no vamos a decir que son iguales, ¿no? A todo lo que puedan haber estudiado en un CCNA, CCNIE, CCNP o lo que quieran. Bueno, entonces entramos a lo que es la interfaz VLAN 1 y dentro de la interfaz VLAN 1 hacemos un IP address
ponemos la dirección IP que queremos ponerle al equipo y la máscara, ¿no? Enter, y listo, ya automáticamente cambiamos la dirección IP de este equipo. O como habíamos visto en la parte web, hacemos Layer 3 Features, tocamos el botón de editar y modificamos en el nivel gráfico la misma dirección IP, ¿no? Este es el primer paso, una buena práctica para cambiar los datos de nuestra VLAN 1. Bueno, vamos al paso número 2. El paso número 2 es, vamos a empezar a crear las diferentes VLAN, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer con una asignación a un puerto en cada uno, o sea, o por lo menos el ejemplo. Ustedes podrían tocar todos los puertos que quisieran hacerlo, pero vamos a crear la VLAN 1, la vamos a dejar con, perdón, la VLAN 1 no la creamos, la VLAN 1 es propia del management del equipo, y dijimos vamos a ponerla en el puerto 22 como si fuera un uplink hacia nuestro, llámalo router, puede ser otro switch o puede ser lo que sea, pero va a ser el uplink a nuestra red total. Después en el puerto 21 vamos a crear la VLAN 2 de marketing, en el puerto 23 vamos a crear la VLAN 3 de finanzas y en el puerto 24 la VLAN 4 de personal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a la opción de L2 Features o características de Layer 2 y entramos a lo que dice 802.1q VLAN, ¿no? Ahí tenemos dos botones arriba en el menú, dice VLAN Config y Port Config. Nosotros vamos a entrar a la parte de VLAN Config y vamos a tocar a la derecha un botón que dice ADD. Tenemos a Mauricio que levantó la mano, vamos a ver qué nos pregunta Mauricio, en un segundo. Hola Mauricio, te escuchamos. ¿Cuál era tu duda? Mauricio, deberías activar el micrófono para que te podamos escuchar. Bueno, te dejo ahí, como quien dice, habilitado para hablar. Yo mientras voy a seguir con la charla, cuando puedas habilitar tu micrófono, escuchamos tu pregunta. ¿Sí? Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la parte de Layer 2 Features, vamos a la parte de VLAN Config y vamos al botón ADB para crear las diferentes VLAN. Vamos a crear, como ven en la pantalla de la derecha, el VLAN ID número 2, o sea, la VLAN número 2, le ponemos un nombre y le asignamos el puerto 21, como habíamos dicho en este caso, ¿no? Acá figuran todos los puertos que son ANTAG, después vamos a hablar cuáles son TAG, ANTAG un poquito, pero particularmente es la marca que le va a poner a cada una de las redes. Entonces le damos al botón Save y de esta manera ya creamos la VLAN 2 con el nombre de marketing y la asociamos al puerto número 21. Así vamos a hacer con la VLAN 3 y con la VLAN 4. Que me quedaba esto. Y es todo eso que hicimos en abrir, crear y demás. A nivel de línea de comando van a conocer que es bastante sencillo. Del mismo lugar donde estábamos, como habíamos ingresado en el modo config, hacemos interfaz antes, antes interfaz VLAN 2, automáticamente creamos la VLAN 2, la interfaz VLAN 3 y la VLAN 4. Eso lo tenemos que hacer para cada uno. Y lo que tenemos que hacer en realidad es, bueno, a ver, acá el comando yo lo puse mal, solamente el comando es VLAN 2, VLAN 3 y VLAN 4, ¿no? Y Enter. Acá lo que estoy haciendo es darle una descripción a cada una de las VLANs, pero se me mezcló el panel. Igual después, más al final, lo vamos a ver completo cómo es la configuración de comando. Bueno, acá están viendo cómo quedaron cada una de las VLANs, ¿no? La VLAN 2 en el puerto 21, la VLAN 3 en el puerto 23, la VLAN 4 en el puerto 24, ¿no? De esta manera creamos todas las VLANs. Obviamente, y mantenemos la VLAN 1 como administración del sistema en todos los demás puertos. Esto es como estamos hasta el momento. Bueno, luego lo que tenemos que hacer es cambiar el VLAN ID, ¿no? ¿Qué es el Private VLAN ID? Es particularmente a qué VLAN va a pertenecer cada uno de los puertos. Nosotros dijimos que tuviera, pero si no lo marca, no lo toma de alguna manera, todos los puertos
siguen siendo parte del core, trabajando como el VLAN ID local, que es el 1. Pero nosotros tenemos que ir a la parte de port config. Cuando tocamos en port config, tocamos cada uno de los puertos y le vamos a indicar al puerto 21, que era parte de la VLAN 2, al puerto 23, que era parte de la VLAN 3, y el puerto 24, parte de la VLAN 4. Bueno, con eso nosotros terminamos la configuración. Acá sí le estamos marcando, ¿no? Vieron en la interfaz 21, que es parte del VLAN, del switch port VLAN ID 2. Entramos a la interfaz Gigabit Ethernet 23 y le decimos que es parte de la VLAN 3 y el Private VLAN ID número 3. Así que así vamos a crear las interfaces y los Private VLAN ID de cada una de las VLAN. Dentro de la parte gráfica lo pueden ver como están acá. Ahí tenemos a alguien que levantó la mano, a ver si podemos vamos a hablar con ellos. Un segundito. Lo tenemos a Marco Antonio Frontini. Hola, ¿cómo estás? Sí, Marco Antonio. Desde Mar del Plata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Bien, bien, todo bien. Una consulta, ¿yo puedo asignar tantos puertos como quiera a cada red que estoy armando? Cada Porque ahora VLAN. estás asignando un puerto a cada VLAN. Sí, yo acá estoy armando una VLAN y le asigno un solo puerto. Vos podés crear, no sé, 6, 8, 10, todos los puertos, lo que fuera. Porque vos cuando creaste la primera, le asignaste, bueno, la segunda en este caso, le asignaste un puerto. En ese momento yo le podía haber asignado todos los que iba a utilizar para esa Tal VLAN. cual. Sí. Yo lo estuve haciendo uno por uno. A ver, ¿cuál era la intención de esto? Si nosotros estuvimos en un workshop, poner un cable en una, otro cable en otro, y que pudieran ver cómo era la comunicación. O sea, básicamente es un laboratorio pequeño para que ustedes los puedan probar una PC a una PC. Después, obviamente, replicás la misma configuración en todos los puertos que vayas a tener diferentes comunicaciones y ya está. Pero sí, puedes hacerlo todo del mismo momento. Bien, y estoy obligado a hacerlo. A configurar el puerto, decirle a qué VLAN va a pertenecer. Claramente, si no, siempre va a pertenecer a la VLAN 1. Bien, listo. Vos podés crear todas las VLAN que quieras, pero si vos no lo reasignás con el PBID, va a ser siempre de la VLAN 1, con lo cual Bien. no tiene mucho sentido. Bien, bien. Gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, teníamos otra pregunta acá de Mauricio. A ver. Mauricio. Mauricio era que no había podido habilitar el micrófono. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces hasta que podamos verlo. Bueno, reviendo lo que habíamos visto recién con Marco por el tema del VLAN ID, sí, yo estoy haciendo un ejemplo, ¿no? A ver, hay alguien que tiene una pregunta. Espérenme un segundito. Tenemos a Alejandro. Hola, Alejandro. Alejandro. Aló, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, perfecto, dime. Hola, ¿cómo estás? De acá de Santiago. ¿De dónde? De Santiago, Muy bien. te quería consultar pero de hecho puse para no interrumpirte, Alejandro, no te entiendo nada. que lo había puesto había escrito por el chat para no interrumpir tu sesión. A ver, Alejandro, no se escucha, ¿eh? Aló. Hola, hola. Sí, yo te escucho, tengo todo habilitado acá. Aló. Ahí te escucho, pero a medida que vas a hablar, a ver, tratar de hablar más lento, no más fuerte, ni nada más lento, a ver si no se corta. ¿Estás ahí? Aló. Sí, te escucho, a ver, vamos a ver si puedo entender la pregunta, porque realmente no se llega a distinguir lo que hablas. Mira, la pregunta que tenía yo era si se puede configurar más de una VLAN o eso se debe configurar como salto en la Bueno, perdón Alejandro, la verdad que no te puedo escuchar. Si alguno pudo escuchar la pregunta, le pido que le escriba, o mismo vos Alejandro, escribila y cuando terminamos
la vamos a terminar le encaramos de nuevo a la pregunta, porque la verdad no te puedo escuchar. Así que, bueno, la vemos después cuando vamos terminando. Bueno, estos problemas de internet, pero bueno, vamos a trabajarlo un poquito más claro. Bueno, como habíamos dicho, podíamos crear los puertos en cada uno, pero tenemos que asignarle, realmente decirle a qué VLAN va a pertenecer. Entonces yo básicamente lo que hago es seleccionar el puerto acá, indicar cuál es la VLAN, el número de VLAN que va a trabajar, y le doy un apply, ¿no? Muy sencillo. Así que así es como empiezan a ser parte de diferentes VLAN. ¿Qué pasa? Así, yo lo único que hice es aislar esos tres puertos. O sea, el puerto 21, 23 y 24 están totalmente aislados, ¿no? Pero entre ellos no hay comunicación, ¿no? No hay comunicación, cada uno está totalmente aislado dentro del switch, pero yo ahora quiero que esas PC, ¿no? Por algún motivo, como habíamos dicho en nuestra oficina, esas PC se tenían que comunicar, me servía segmentarlas porque eran de diferentes sectores, pero quiero darles una comunicación. La comunicación va a ser a nivel de capa 3. ¿Cómo hago para comunicarlas? Bueno, vamos a generar una interfaz en capa 3, como habíamos dicho, el famoso Inter-VLAN Routing, ¿no? Entonces vamos a ir a la opción de Layer 3 Features, vamos a la opción de interfaz y vamos al botón que tenemos acá de ADD para crear una dirección IP o una subinterfaz virtual para cada una de las VLANs. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, crear una interfaz para la VLAN 2, que era la 172.16.10, le vamos a dar el default gateway 1. Entonces en la VLAN 3 hacemos lo mismo, creamos una para lo que es la 172.16.21 y la VLAN 4 para la 172.16.31. ¿No? Acá lo van a ver cada vez que nosotros creamos el botón ADD, me abre un pequeño tooltip donde ponemos VLAN, el número de VLAN, ¿no? Y la dirección IP que vamos a tener. ¿No? Así trabaja. Obviamente, si yo pusiera, por ejemplo, por un servidor de HCP, o sea, si fuera un cliente de HCP, ¿no? Esta interfaz, ese switch, tomaría un IP de mi DHCP server. Consejo, para la parte de switches, siempre el consejo es usar o direcciones IP estáticas o algún equipo que haga, que me linkee mi dirección IP y me la deje fija de alguna manera. Porque si no la gestión administrativa es muy mala, o sea, es muy complicada. Pero bueno, básicamente lo que yo estoy terminando de hacer es ver esto. Vemos que en la parte de Layer 3 Features tengo la parte de interfaces y creé las 4 VLAN, en realidad las 3 VLAN que creé, con sus subinterfaces, ¿no? En capa 3. Bueno, esto... Acá, bueno, no tengo con la dirección IP de finanzas, esta es la parte donde poníamos la VLAN y la descripción. Después les debo la parte donde está toda la parte del clic completo, que lo vamos a trabajar al final. Y entonces, ahora lo que podemos hacer, ¿no? Es un ruteo estático para que esto es, a ver, no es necesario con eso que acabamos de hacer recién, ya automáticamente tenemos la intercomunicación de los 3 puertos o las 3 VLAN, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el equipo pasa a tener un IP de cada una de las VLAN, entonces automáticamente tenemos comunicación. O sea, si yo tengo un ping de una PC a la otra, no va a haber problema. Va a pasar tranquilamente. Esta etapa que vamos a hacer es para que después todas las VLAN pudieran tener una salida. O sea, estamos hablando acá de un solo switch, entonces bueno, que todas pudieran tener su default del gateway. Para eso lo que estamos haciendo es una ruta específica, en este caso le estamos diciendo que todo lo que no conozca propiamente del equipo, ¿no? Lo mande por un default gateway que va a ser su interfaz de la VLAN 1, ¿no? En este caso es lo que yo defino, ¿no? Entonces, que tanto sea la VLAN 2, la VLAN 3 o la VLAN 4, todas van a pasar por el NetHub que tiene el equipo en la VLAN 1, ¿no? Esto a nivel línea de comando es que yo hago un IP route de todo con máscara de todo, ¿no? A mi próximo salto, que es bueno, en este caso es 10.30.81.1, pero bueno, en realidad es la dirección IP de mi próximo salto. Generalmente es el router, pero podría ser cualquier otra cosa. Bueno, en este caso vamos a ver cómo podemos darle un valor agregado también al switch y muy por arriba vamos a configurar un pequeño DHCP o múltiple DHCP donde le vamos a generar un scope
a cada una de las VLAN que tenemos. ¿No? Entonces, básicamente vamos a generar un DHCP server con 3 pools de direccionamiento IP. Entonces, entramos a la parte de Layer 3 Features, vamos a la parte de DHCP Service, y ahí tenemos a Ricardo Silvera que me levantó la mano. Dame un segundito. Perdonen. Ricardo, te escuchamos. Hola, Ricardo. Bueno, ya estás habilitado para hablar, Ricardo, así que... Hola, hola. Sí, dime. ¿Me escuchás? Perfecto. ¿Qué tal? Acá de Montevideo, Uruguay. Bien. Mirá, quería ver si podía hacer unos slides para atrás, porque me quedó una duda en cuanto a lo que era el direccionamiento IP en las interfaces. Ahí, ok. Sí. En la siguiente. Okay. ¿En la siguiente, en esta? No, en lo mismo, en la anterior está bien. Ok. Ahí entiendo yo, vos me dirás, ok, acá sí, acá esta es correcta. A ver, perdona, anda hacia la siguiente. ¿Cómo crearla nomás? Está. Sí. Mi pregunta es, pero está claro con la anterior. Ahí lo que se debería de poner en IP address mode sería static, y te debería de aparecer una IP, ¿no es cierto? Para ingresar una IP. Ahí donde dice interface name, en realidad es el nombre de la interfase, ¿no? Sí, acá es un nombre nada más, sí. Tenés razón. Digo, porque yo lo vi después en el siguiente, si vas al Claro, siguiente. sí, acá te figura, sí. Como que no tenés una IP para que se puedan ver las interfaces entre sí. No, tenés razón, mirá. A ver, No. acá es el número de la... acá va VLAN, el número de la interfaz, vos ponés en static, ponés la dirección IP y acá le pones el nombre, ¿no? De lo que fuera. Okay. Pero sí, vale, es correcto lo que dijiste, tenés razón, está mal el dibujo. No, pero, está bien. Okay. No, está bien, pero ese era el concepto. Claro, sí, es verdad, acá te quedan sin dirección IP. Ok. Muy bien, buenísimo, gracias por el aporte, así ayuda a todos también. Dale, chao. Bueno, buen dato, así ya arreglamos la presentación para la próxima. Pero bueno, estábamos acá en la parte del DHCP Server. El DHCP Server lo que vamos a hacer es crear 3 pools, ¿no? Vamos a la parte de Layer 3 Feature, DHCP Services, y acá vamos a la parte de Pool Setting. ¿Por qué vamos a crear 3? Bueno, porque tenemos 3 VLAN, ¿no? Porque tenemos 3 direccionamientos de IP diferentes. Esto no es necesario, que seamos claros que el switch podría no hacer las veces de DHCP Server, podría hacerlo nuestro router externo, o las máquinas podrían tener dirección IP fija, o lo que fuera. Esto solamente como para que conozcan un paso adicional que muchos no conocen y muchas veces te salva de algunos problemas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la parte de pool, botón ADD, tenemos el nombre del pool, la red completa, ¿no? 172.16.10.0, con su máscara, el tiempo de guardado que voy a tener para el direccionamiento IP, podría no poner nada también, lo tomo automáticamente, un default gateway y un DNS si fuera necesario, ¿no? Entonces, de esa manera, yo voy creando un pool para cada rango de direccionamiento IP, ¿no? Creo uno para la 10, uno para la 20, otro para la 30. En la parte de línea de comando vemos de la misma manera, ¿no? Hacemos IP, DHCP, server pool, el nombre del pool y el direccionamiento IP, o sea, básicamente es la red 172.16.10 con máscara 24 bits, y el default gateway, que es la 172.16.10.1. Bueno, básicamente eso es un valor agregado, solamente lo que yo quería decirles es que ahora, en el puerto, dijimos 21, vamos a poner una máquina, va a tomar una dirección IP de la dirección 10, seguramente le va a asignar la 2 porque es la primera que tienen en su pool, ¿no? Lo mismo en el puerto 23, va a ser la VLAN 3, y va a tomar una dirección 172.16.20.2, y lo mismo en el puerto 24, VLAN 4, VLAN 3, con una dirección IP de la 30, no es esta, acá está mal de nuevo. Así que bueno, más o menos esto como para que vean cómo lo fuimos terminando. La línea de comando es bastante corta, es esto que tienen acá, yo la tuve que armar en 3 tablas, hay cosas que se hacen más complicadas, mostrar en una presentación, pero básicamente yo lo que tengo es cómo creo las VLAN y el nombre que le asigno a las VLAN, le voy segmentando los diferentes tipos de pool de DHCP Server, le genero
el ruteo estático o el default gateway que voy a tener, ¿no? Creo las diferentes VLANs con su direccionamiento IP y su descripción, y asigno los puertos con su ID y su private, o sea, a qué VLAN pertenece y a su private VLAN ID para cuál le corresponde cada uno. El private VLAN ID, muchos los pueden llegar a conocer también como lo que se conoce dentro de la línea de switches de Cisco como VLAN nativa, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la VLAN que pertenece en forma nativa? Bueno, el día de hoy no los voy a torturar más. Vamos a terminar. Acá tenemos una pregunta de Diego, pero ahora ya